Buenas a todos. Vamos a cambiar un poquito el formato, nos vamos a sentar. Por suerte estuve parado ahí todo el tiempo. Primero que nada quiero darle la bienvenida a mi amigo personal Dani Ferro, así que gracias por sumarte. Dani, bueno, es el presidente de Spertium, tiene más de 30 años de experiencia en la industria digital. Especialista. 30 años también tengo, pero... También, yo también, Dani, somos varios. Especialista en marketing y en crecimiento de negocios. Y nos conocimos en Mercado Libre, donde él laburó 6 años liderando las estrategias de marketing para toda Latinoamérica. Y desde entonces tenemos una muy buena relación, una relación bastante de amistad, como decía antes, y siempre nos juntamos una vez cada tanto, una vez cada X meses a charlar. Y la idea de esta parte del Summit es abrir un poco esa charla. Hay 3 preguntas disparadoras que vamos a hacer, pero abrir esas charlas que tenemos con Dani sobre dónde está Growth Transformation, dónde estamos, hacia dónde vamos y bueno, tener un poco esa discusión abierta entre nosotros. Así que bueno, gracias de nuevo Dani por sumarte. Creo que la primera pregunta que tengo para hacerte, estuvimos hablando en todas las charlas de cómo se están transformando, cambiando las estrategias de crecimiento y las formas de crecer. Hablamos de impacto, bueno, en la primera charla puro de cómo invertir. En la segunda habló Leo incluso en creativos de cómo se mide ese impacto. Recién nos mostraba Poli el impacto probado estadísticamente con test de hipótesis nulo. Estamos hablando de transformación en varios aspectos. ¿Cómo estás viendo hoy la transformación en las empresas, en el mundo empresarial? Bueno, lo primero que tengo para decir es que el contexto es un contexto turbulento, ¿no? Con lo cual las empresas y los CEOs de esas empresas se enfrentan a decisiones complejas donde tienen que arbitrar distintas estrategias de crecimiento, estrategias que van de variables que tienen más que ver con el negocio, como puede ser el tema de abarcar nuevas geografías o nuevos productos, nuevas líneas de servicios, pero también estrategias que tienen que ver con la cuestión de los usuarios, ¿no? De cómo adquirir, cómo retener y cómo monetizar, que obviamente estamos escuchando en este evento una cantidad de cosas al respecto, ¿no? Lo que me parece transversal es que hay 4 principios que me parece que tenemos que sostener dentro de las compañías, y esos principios son el Customer Centricity. Siempre el crecimiento tiene que estar basado en lo que queremos satisfacer, digamos, con una buena experiencia, digamos, a nuestros clientes. Las decisiones basadas en datos, con lo cual veremos también el estadio de cada una de las compañías y en qué contexto de industria se mueven, como para identificar esa cuestión. El Learning Agility, recién hablamos del tema de experimentos, me parece que el aprendizaje basado en experimentos y en ciclos cortos es una necesidad para comprobar hipótesis que tenemos primariamente en la cabeza. Y por supuesto escalar el negocio, que me parece que ya no es una cuestión de crecimiento solamente, sino que es una cuestión de sobrevivencia, ¿no? Tenemos que hacer crecer nuestros negocios para que crezcan sanos y fuertes, ¿no? Está buenísimo. Rescato un poco también lo que decías o sea, nosotros cuando hablamos de estrategias de crecimiento, quebrar esa parte de, bueno, hay estrategias de crecimiento del negocio, o sea, de lanzamiento de nuevos productos, de lanzamiento de nuevas geografías, que tiene que ver también mucho con el negocio en sí, y después está, dado el negocio, cómo adquirimos, cómo retenemos y cómo monetizamos clientes, que creo que es una diferencia grande. Digo, sé que vos desde tu lado ayudás a empresas en ambos. Quizás lo que nos pasa en la consultora, nosotros trabajamos en proyectos en toda Latinoamérica, es que vemos la generalidad, digamos, de esto y justamente muchos de los esfuerzos están basados en, por ejemplo, entender cuál es la oferta adecuada que le tengo que determinar a un target específico. Y esto atravesado por las cuestiones de seguir adquiriendo, reteniendo y monetizando clientes, ¿no? Así que me parece que son 2 cosas que se integran. Y quizás un primer mensaje también es conocer fuera de la caja de lo que hacemos todos los días los marketineros, cómo se articulan los distintos esfuerzos de la compañía. Me parece que es una necesidad urgente. Nosotros en la práctica vemos mucho silo, digamos, instalado dentro de las organizaciones, ¿viste? Si vos tenés 6 líneas de negocio, parece que las 6 líneas de negocio fueran empresas diferentes porque no se hablan demasiado.
Entonces, ese tipo de cosas me parece que son transversales y que justamente favorecen la identificación de estrategias adecuadas y eficientes y eficaces como para lograr crecer sanamente y ir por los resultados que se propone la compañía. Buenísimo. Y sin dar nombres, pero tenés algún, digo, ejemplos de cosas que estás viendo, de lo que están pasando hoy. Mira, nosotros trabajamos como habitualmente en tres grandes industrias, ¿no? Que tienen que ver con la banca, el retail y el consumo masivo, que son tres realidades completamente diferentes. La banca son industrias que básicamente están maduras y la pelea creo que tiene más que ver en algún punto con el tema de la retención, digamos, ¿no? que creo que es típico de toda industria madura, pero cuando hablamos de adquisición, ahí lo que tenemos que hablar más que nada es de cross-selling, ¿no? Es adquirir usuarios para otro tipo de negocio que tenemos disponible y lo tenemos que hacer cruzar y que eso en definitiva además tiene un efecto de retención natural, ¿no? Por otro lado, consumo masivo tiene el gran problema del direct to consumer, ¿no? El tema de generar realidad y contacto directamente con los consumidores y muchas veces ese negocio tiene una tensión fuerte ahí que está relacionada con el tema de las cadenas de distribución que tienen históricamente, ¿no? Entonces, la facturación de hoy o la realidad de mañana de negocio se juega ahí un partido bastante importante. Y por último, el retail, que básicamente se ha acercado muy fuertemente a todo lo que tiene que ver con líneas de crecimiento basadas en canales digitales, como tiene que ver todo lo relacionado con el e-commerce, que obviamente hay una explosión y que creo que esa industria en particular todavía tiene una deuda bastante importante en explotar mucho más la data que produce, que este es un factor que me parece que deberíamos hablar bastante, Gonza, del tema de la data, como también atravesando las decisiones de la compañía y fundamentalmente también generando experiencias masivas de personalización que mejoran contundentemente las tasas de conversión, ¿no? O sea, vos ves a la industria minorista, digamos, a todos los retailers que todavía no pueden o no saben explotar tanto esa data como un Yo desafío. veo mucho retail produciendo una cantidad de data que no es explotada. Recién hablamos en un par de charlas atrás de transacciones versus personas o usuarios. Creo que todavía hay un concepto de transacción que sigue mandando en determinados negocios y que creo que hay que derribar y empezar a pensar en cómo acompaño los ciclos de vida de los usuarios, en definitiva los consumidores que si Dios quiere nos pueden acompañar y generar lifetime values importantes, ¿no? Así que me parece que es fundamental en ese sentido. ¿Y vos cómo estás viendo las cosas? Vamos a cambiar el rol No, de... pero yo te entrevisto Porque a si no, vos. no es una charla, es una ametralladora. No, a ver, coincido creo que con vos, digo, si querés me agarro ahí en vez del quiebre quizás por industria, te hago un quiebre por tipo de empresa. Creo que describiste mucho con retailers, digo, a las empresas quizás más tradicionales. El challenge que veo en esas empresas tradicionales es hacer ese paso a lo digital, hacer esa transformación digital. Y creo que una vez que están haciendo esa transformación digital es cuando tienen que empezar a pensar y empezar a ejecutar estas transformaciones de sus estrategias de crecimiento. Y creo que es un desafío. Creo que lo que más, con las empresas de esa categoría que más trabajamos es cómo armar esa estrategia de crecimiento. Si quieren un poco lo que mostró Facundo antes, le decimos Poli, por eso dije Poli, que es, armar la visión del negocio desde el lado del cliente. O sea, si ves lo que mostraba antes Facundo, era cuántos clientes estás adquiriendo y cómo los retenés en el tiempo, cuántas veces vuelven a comprar y vuelven a comprar tu producto. Esas veces no tenés que volver quizás adquirirlo ese cliente, muchas veces, si la frecuencia es alta. Tengo una pregunta para hacerte que es, A ver. ¿y la omnicanalidad existe o todavía tenemos deuda ahí? No, a ver, yo creo que tenemos deuda, es muy difícil y te voy a preguntar a vos que sos más experto que yo en omnicanalidad y en laburar con el mundo offline, pero creo que hay soluciones de las empresas más grandes como Google, por ejemplo, que tiene bastante data de a dónde van las personas, con Maps, etcétera, que pueden ayudarte a mover gente del mundo online, offline y poder medirlo, pero creo que está todo súper verde, no hay muchas mediciones en los locales, no hay muchas estrategias de crecimiento, adquisición, retención dentro del mundo físico. No sé cómo lo ves vos. No, yo veo que ahí todos los que estamos en marketing tenemos una deuda de cómo transformar
experiencias personalizadas que conocemos muy bien cómo hacerlas en el mundo digital al mundo físico, ¿no? Ahí hubo un retorno bastante importante de la gente post pandemia a los locales, sigue siendo un porcentaje muy importante de la venta, y me parece que tenemos que entender cómo ese mismo consumidor vive una experiencia coherente y homogénea de alguna manera entre lo que le generamos a nivel de canales digitales con lo que sucede en el ambiente físico, ¿no? Creo que hay una deuda importante y tendremos que esperar también a que aparezcan tecnologías que faciliten y al mismo tiempo protejan la privacidad, ¿no? Que es un tema que desde GDPR en adelante se ha vuelto un tema clave, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Creo que es un re desafío. ¿Y cómo ves al revés? O sea, las empresas digitales yendo a lo físico. ¿Ves que hay alguna tendencia en eso, algo que esté pasando ahora? Creo que el peligro es pensar que hay ciertos automatismos que se dan naturalmente. Me parece que la experiencia física todavía requiere mucha comprensión propia y creo que eso es un tema que no necesariamente los que venimos fuertemente del tema digital lo conocemos en profundidad. Yo siempre esto lo digo con mucha humildad porque me parece que nos falta todavía tomar bastante sopa, digamos, ¿no? Para entender cómo manejar el mundo físico de una manera inteligente, ¿no? Sí, especialmente con los retailers, creo que digo, la experiencia que se hace en el mundo físico es muy diferente. Creo que en el mundo online es muy fácil cuando sabes qué querés, digo, ir, buscarlo y conseguirlo. Creo que el discoverability, el encontrar, el probar cosas. Vos vas al supermercado con lo que sabés que vas a comprar, pero después te compras todas las otras cosas. Digo, y por otro lado, cuando vas a comprar, no sé, en internet, en alguna página, tipo, vas, buscas y lo tenés. Como que todavía quizás falta en el mundo digital esa experiencia, ¿no? Sí, yo creo que hay dos misiones del consumidor cuando visita un local, ya sea digital o físico, ¿no? La misión de voy a comprar lo que necesito y que lo tengo desde antes de la visita definido y voy a pasear. Y ahí el discovery me parece que es una oportunidad enorme y si conocemos el perfil del cliente y podemos impactar de alguna manera en la experiencia, creo que hay mucho terreno para desarrollar allí, de mejorar la experiencia y en definitiva lograr hacer crecer los resultados de la compañía, ¿no? Espectacular. Bueno, en el mundo físico y empresas más tradicionales creo que está bien, digo, siguiendo lo que me preguntaste antes, yo creo que veo dos categorías más de empresas con sus típicos desafíos. Creo que después la mayoría de las otras están empresas, si querés, nativas digitales, empresas que nacieron, startups que crecieron, que hoy son grandes. Creo que lo que estoy viendo ahora y lo que más escucho es relacionado, si querés, a la primera charla de poder eficientizar. Son empresas que, bueno, venían creciendo, venían invirtiendo un montón y tenían que ver dónde poner el peso para lograr el mejor resultado. Creo que veo también ahí como yendo a este quiebre por tipo de empresa, un desafío grande para lograr. Y después quizás a las startups, quizás empresas hasta, no sé, una serie E, con una cantidad más corta de personas, donde veo que tienen... O sea, saben un poco lo que quieren vender, son fáciles al momento de transformarse, son ágiles, son rápidos, pero como que todavía no pueden armar esa estrategia y es, digamos, más difícil entender el qué hacer o cómo hacer su estrategia de crecimiento. Creo que hay más ejemplos que hemos ayudado, son empresas en donde pudimos trabajar quizás más con el equipo de marketing, pero también con los equipos de producto, en donde, no sé, definimos... clusterizamos un poco los usuarios activos que tenían, definimos diferentes tipos de usuarios o personas a lo marketing, pero con data. Y en función de eso pensamos toda la estrategia de crecimiento, desde cómo los adquirimos, qué contenido tenemos que mostrarle a ese tipo de usuario diferente del otro. Esto es para una fintech que tenía varias, digamos, soluciones o varias funcionalidades. Después, optimizar las redes con diferentes eventos, o sea, lo que generaba o el evento que nos mostraba que habíamos adquirido un usuario de tipo persona 1 versus tipo persona 2 era diferente. Entonces, optimizar a eso y después durante el onboarding y toda la experiencia, personalizarla para cada uno de esos tipos de personas. O sea, desde un algoritmo de Next Best Offer para tratar de llevarlo o hacerlo crecer, o cross-selling, o digo, todas esas soluciones se fueron trabajando tanto desde el lado de, bueno, de on media como desde el lado de producto.
Sí, un tema interesante que nombrás y que me viene a la cabeza tiene que ver con el cold start, ¿no? Cuando arranca un negocio en frío y no tengo construida esa base de datos. Tuve la suerte de manejar una base de datos de 250 millones de personas cuando estaba en Meli. Bueno, es poco probable que me vuelva a Yo la ocurrir en la usé. vida eso, ¿no? Pero cuando uno está arrancando con un negocio, con una startup, el arranque en frío es bastante desafiante. Y en aquellos negocios que tienen un efecto de red, es muy importante llegar al tipping point rápido para justamente ver el funcionamiento de esa curva S que también veía en algunas presentaciones anteriores, ¿no? Creo que el tema del cold start es un tema muy importante para lograr tasas de crecimiento potencialmente importantes a partir de la llegada rápida al tipping point, ¿no? Sí, sí. Creo que especialmente cuando tenés, digamos, esos two-sided markets, ¿no? Del lado de construir la oferta y construir la demanda al mismo tiempo, son los más complejos de armar, ¿no? ¿Vamos bien con el tiempo, Gonzalo, o no? Sí, creo que sí. ¿Seguro? A ver que alguien me rete, si no. Porque Avísenme si me nosotros nos pasa. quedamos Nos horas quedamos acá horas. hablando. Bueno, así son nuestras charlas. Estamos a veces 1 hora y media todos hablando de cualquier tema. Pero bueno, después charlamos más de... Les recomiendo un libro de eso, de Cold Start Problem, eh, Andrew Chen, de Andrew Chen. Gracias, Dani. Lo leímos Atomic los dos. Network. Muy buen libro, así que interesante. Vamos a pasar, si querés, entonces a la segunda pregunta, ¿no? Hablamos de varios cambios que están pasando. Digo, en la primera charla hablamos de la privacidad, un mundo sin identificadores de usuarios, sin cookies, sin IFA. En la segunda charla hablamos de cómo AI está transformando todo. Necesito hacer una pregunta al público. Dale, ¿Me dejas? dale, pregunta. ¿Cuántos no usaron ChatGPT? A ver, GPT. ¿cuántos acá no usaron Bing o ChatGPT? Era más fácil hacerla así Me la gusta. pregunta que... ¿Nadie levanta la mano? A ver, a ver. Obviamente, 1, 2, uno o dos no 3, usaron. no usaron. Bueno, el impacto que está teniendo inteligencia artificial no es necesario nombrarlo porque llegó muy fuerte a la prensa. Creo que ya hace unos años nos estamos preguntando como humanos cómo convivimos con los algoritmos, ¿no? ¿Qué espacio nos dejan? El hecho de las existencias de cajas negras que cada vez dominan mucho más la decisión automatizada y la atribución de resultados, y nos queda un poco ahí en un esquema desafiante, me parece que es parte de la realidad de hoy. Así que creo que ese es un aspecto importante de lo que está sucediendo a nivel de cambios. El otro es que me parece que, especialmente para los equipos de marketing, esto que nombramos antes, de tratar de entender el para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Es mirar más allá de la propia estrategia de marketing, lo que estamos construyendo en los resultados y en los efectos que tenemos en lo que hacemos dentro de la compañía. Y el tercer punto, que creo que lo voy a reforzar también un poquito más adelante, tiene que ver con este cambio cultural que necesitamos como talentos de negocio, ¿no? Es salir del Mad Men y ir al Math Men, obviamente es una de las cuestiones, pero también desarrollar ciertas habilidades blandas, ¿no? Creo que ya los equipos de trabajo son muy grandes, las compañías que están aquí representadas tienen sus tamaños interesantes, y creo que el soft skill, que a mí me llama más la atención como una cosa que todavía me parece que falta desarrollar, tiene que ver con el poder de influencia en otros sectores de la compañía. Digo, no, a mí me pasaba típicamente de tener que influir o en el CFO, que era amigo enemigo, digamos, esto es un chiste porque Pedro, por supuesto, un genio total, pero también poder influir en los backlogs de IT y poder rutear cuestiones que hacen al interés de las cuestiones de marketing. El poder de influir, el soft skill, también es una cosa que me parece necesaria, y yo sé que me alejo un poco del guión de lo que nos encuentra hoy, pero me parece que es una buena recomendación también para todo el público que está aquí, desarrollar esos soft skills de manera activa. Está bueno. ¿Y qué otros cambios, o sea, cómo ves nuestra industria, nuestro trabajo en 5 años? Digo, ¿qué otros cambios, qué otras cosas ves que se pueden venir? Creo que es muy... La aceleración de los cambios es tremenda. O sea, yo tomé contacto con GPT hace 1 año y medio aproximadamente. Me parecía que era una cosa que iba a tardar en desarrollarse, y de golpe vemos que 100 millones de usuarios lo lograron en pocas horas.
Me parece que lo más desafiante es cómo seguir el ritmo, ¿no? Cómo seguir el ritmo frenético que tienen este tipo de cosas y de paso los invito a ver un video que se llama The AI Dilemma, que justamente plantea todos los costados también complicados que tiene la tecnología y los impactos que pueden tener en nuestros roles dentro de las organizaciones, y vamos a tener que convivir e identificar cómo vamos a actuar en ese contexto, ¿no es cierto? Y después, obviamente, aplicar todo lo que ya sabemos técnicamente de una manera mucho más informada, quizás, ¿no? Porque creo que también tenemos que, cuando hablamos de algoritmos, saber cómo rutearlos hacia el destino que en definitiva buscamos dentro de la compañía, ¿no? Creo que ese es un rol fundamental, digamos, argumentar el para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y parametrizar las cajas negras lo más orientadas posibles a los resultados que buscamos, ¿no? Buenísimo. O sea, parafraseando un poco lo que decís, a ver si entendí el punto, digamos, ves como que todas estas tecnologías desde de Generative AI o AI en general, si algún día tenemos una inteligencia artificial general, pero que van a tener, digamos, van a poder reemplazar quizás la parte más técnica o más digamos, automatizada, operativa, pero no van a poder decirte el norte, el por qué, el para dónde ir. Y ahí es donde... Yo creo que la estrategia durante un tiempo va a seguir siendo dominada por humanos, digamos, ¿no? Esperemos que sea por un largo plazo. Pero creo que todo lo operativo va a cambiar y mucho, mucho, ¿no? La automatización de generación de contenidos, de pieza de banner hoy prácticamente no tiene prácticamente mucha practicidad quizás hacerlo a mano, porque está muy, muy resuelto, digamos, ¿no? El tema de los copies, guiones para videos de televisión, in-painting, digamos, poder modificar imágenes, videos de una manera muy, muy fácil, me parece que va a ser una cuestión explosiva que nos va a llegar muy rápido a nuestros escritorios, y creo que nosotros tenemos que repensarnos también como rol dentro de ese juego y posicionarnos mucho más en tratar de entender hacia dónde queremos rutear la cosa y por qué, ¿no? Y Sí. el para qué de las cuestiones. Yo siempre cuento la anécdota de si la gente quiere comprar una tarjeta de crédito o adquirir una tarjeta de crédito, y los bancos me dicen, claro, que sí, ¿no? Y yo le digo, mira, a mí me parece que la gente quiere la tarjeta de crédito por lo que se puede comprar con eso, ¿no? Y si preguntás un poquito más allá vas a encontrar otros para qué. Creo que el para qué es importante también entenderlo en este sentido y ver por qué hacemos lo que hacemos y las decisiones que tomamos y cómo integramos esta realidad fuertísima que es la inteligencia artificial en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Totalmente, totalmente. Y creo que también, agregando a eso, creo que del lado del negocio, todos estos algoritmos, Bard en Google, ChatGPT, o de generación de imágenes como mostraba Leo, o sea, Stable Diffusion, Midjourney, DALL-E, los modelos van a terminar siendo muy parecidos. Creo que la data con la que se entrena va a ser un diferencial. Entonces, quien tenga quizás esa data puede ser quien... De hecho, además del entrenamiento de los modelos, el hecho fundamental de que el resultado sea algo útil es la pregunta. Claro. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es ese prompt engineering, digamos, que básicamente es saber hacer preguntas o planteos, digamos, a estos algoritmos como para que nos den una respuesta adecuada para lo que necesitamos, ¿no? Espectacular. Che, y bueno, cerrando un poco y como última pregunta, y creo que está muy relacionado a lo que veníamos charlando, ¿qué 2, 3 recomendaciones le darías a cualquiera de los que estamos acá para prepararnos para todos estos cambios, a todas las personas? Hace unos años vengo en una cruzada personal bastante importante tratando de acompañar a los CMOs de las organizaciones a tratar de adaptarse de una lógica que venía con cierta historia asociada al concepto creativo, a la producción de comerciales y ese tipo de cosas, a transformarse en alguien que sea el representante de los usuarios en el conocimiento profundo del comportamiento de ellos en la mesa chica, ¿no? Eso por un lado. Obviamente la adquisición de skills que son mucho más hard, digamos, me parece que es una cosa fundamental, ¿viste? Entender hoy la estadística, todo el mundo debería cursar algo de estadística, digamos, ¿no? Porque está
atravesado en todo lo que tiene que ver con las métricas y las mediciones de los resultados. Y fundamentalmente salir de la caja, ¿viste? Yo creo que hay un tema de donde nosotros pensamos que el marketing es hacia afuera de la organización y creo que hay un componente del hacia afuera, que básicamente es la parte fácil, les quiero anticipar por lo menos en mi experiencia. La parte más difícil es operar hacia adentro de la organización, influir y lograr ese cambio de lograr organizaciones customer-centric, que tomen sus decisiones basadas en datos, que aprendan en ciclos cortos y que escalen sus negocios lo más rápidamente que puedan, ¿no? Buenísimo. ¿Querés más? Creo que estamos bien, no sé, ahí me están echando con tiempo. ¿Cómo estamos? ¿Para el próximo? ¿Te venís al próximo? Dale, buenísimo, vamos. ya te cerré para el próximo. Gracias, Dani, Gracias a por ustedes todo. por la invitación. Un lujo. Y ahora, como última charla, lo quiero invitar a Bruno a contarnos un poco, hablamos de las personas, y bueno, contar un poco cómo todos los que estamos acá somos personas, influimos en todas las empresas y contar un poco cómo lo vemos desde WinClap a todas las personas. Así que bienvenido, Bruno.